Bienvenidos sean todos pues a esta entrega de la materia mecánica para ingenieros 1 de la Universidad de Oriente, extensión Cantaura. Sí, es importante destacar la colaboración de los estudiantes y que el ejercicio lleva por sumatoria de las fuerzas el título. Sí, esperando que sea de su agrado. Esto dándole continuidad a lo que es la cátedra de mecánica en la parte de sumatoria de fuerzas en el plano, momento y vectores. En este ejercicio número 1 vamos a determinar lo que son las fuerzas o las sumatorias de fuerzas en X, en Y, la fuerza resultante y el ángulo de esa fuerza resultante. Destacando que vamos hacia lo que es el equilibrio de la fuerza en una estructura, ¿sí?, de ingeniería. En este sentido, esta estructura, donde tiene un plano horizontal, uno inclinado y vuelve a tener su plano horizontal, especie de una viga, donde se va a determinar a través de este punto A realizar los distintos cálculos. En el caso de la sumatoria de momentos, vamos a hacer uso de esas ecuaciones, tanto sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y la de momento para determinar las variables o la incógnita aquí se presentan. Uno de los primeros pasos es dentro de la resolución de ejercicios sumatorias de fuerza, es darle, y en el caso de las cargas distribuidas, en otros videos hemos explicado más detallado digamos, los datos o las fórmulas que implica volver la carga puntual estas fuerzas distribuidas o figuras conocidas. El primer paso es colocar o darle nombre, figura 1, figura 2, figura 3, para así hacer los respectivos cálculos con un debido orden. Otro dato importante es que vamos a tener una base y una altura, ¿sí?, en ambas figuras. Puede ser un trapecio. Hay su forma, si son formas irregulares ya sería con integral. En este sentido son figuras conocidas y que para nuestros cálculos nuestra base será en este caso la distancia horizontal y mi altura va a ser mi fuerza. Mi altura siempre va a ser mi fuerza. Otro dato importante es que nosotros vamos a agarrar a partir de esta figura, de esta gráfica, vamos a hacer una segunda figura donde vamos a realizar o vamos a plasmar los datos pertinentes, cómo quedan estas fuerzas distribuidas convertidas en puntuales y las ubicaciones de esas fuerzas puntuales, ¿sí? En tal caso de que existan otras fuerzas, porque aquí por ejemplo está una puntual, bien puede estar que exista una inclinada, también debemos darle un nombre, ¿sí?, para llevar ese orden dentro de lo que es el ejercicio, ¿sí? Procediendo a los cálculos donde vamos a convertir las figuras distribuidas o figuras conocidas en cargas puntuales, recordando que lo vamos a hacer a través de la fórmula de sus áreas. El área 1, ¿sí?, siempre va a ser igual las áreas a la fuerza. En este caso la área 1 va a ser un cuadrado, base por altura, en donde va a ser 3 metros, que es su base, ¿sí?, por su altura, que es 4 newton, que es igual 12 newton. Se cancelan metro con metro, ¿sí? Es importante que cada figura conocida o distribuida va a tener su X. En este caso se le da el mismo, como decir, el mismo apellido. A cada quien va a tener su nombre y apellido. En este caso mantienen el mismo apellido porque va a servir para ubicar posteriormente esta fuerza puntual. En el caso del triángulo, de la segunda fuerza o la segunda área, reza que el área 2 es igual a base por altura entre 2, es un triángulo, en donde mi base es 3, ¿sí?, es 3, y mi altura siempre va a ser la fuerza, que es 2 newton. Se cancelan y me dice que es 6 entre 2, 3 newton. En el caso del triángulo hay que estar pendiente la ubicación o la forma. En este caso tenemos la figura 2 y figura 3 que se invierten su posición, por decirlo así. En este caso vamos a buscar el momento. Si devolvemos acá, estamos haciendo, vamos a unificar. Esto es el criterio del calculista, del que está resolviendo el problema.
Yo voy a resolver todo en función de este punto A. Necesito encontrar todas las distancias del lado izquierdo de todas mis figuras, ¿sí? Y de todas mis fuerzas para hacer momento posteriormente. En este sentido, en mi figura 2, tengo que para hallar mi x2 es el base entre 3, porque es el lado izquierdo o el lado donde está la punta más alta o la altura más alta. Sí, porque recuerden que nosotros plasmamos en el medio, no en el medio, perdón, eso ocurre en el cuadrado. En el triángulo, en una posición que es más, tiende más hacia el lado más alto de la figura como tal. ¿Sí? En este caso es base tercio del lado izquierdo que necesitamos calcular y es 3 entre 3 porque es su base, ¿no? ¿Sí? Ahora bien, continuamos con la figura 3 donde su base es 2.5, igual es un triángulo, base por altura entre 2. Su fuerza es 3 en este caso y me da 3.75 newton, ¿sí? Como lo describíamos anteriormente, en el caso de este triángulo que está girado con respecto a este, su fuerza ve que va a tender más hacia el lado, ¿sí? Hacia el lado que tiene mayor altura. Y en ese caso necesitamos la distancia del lado izquierdo, entonces allí corresponde a 2 base tercios, ¿sí? Si yo necesito este lado, es 2 base tercios. Si yo necesito este lado, es base tercio. Si yo necesito este lado derecho, es base tercio. Y si necesito este lado izquierdo de la figura, es 2 base tercios. O sea, siempre va a ir ubicado en el mismo sitio y lo que hay que chequear o estar pendientes de qué forma está el triángulo y se coloca, ¿sí? Continuando por acá es 2.5, donde es 2 bases tercios, 2 por la base de 2.5 entre 3, dándome 1.67 metros esta X13, ¿sí? Que en este caso va de aquí hasta acá, ¿sí? Vamos a visualizarlo en lo que es la parte de la gráfica, en la ubicación, los 1.5, el 1 metro que me dio por acá, ¿sí? Luego está lo que el 1.67 de la área 3, ¿sí? Que la hemos calculado por acá, ¿sí? Y recordando esto, lo de la ubicación de las fuerzas puntuales, ¿sí? Que son las distancias, allí mismo en el caso de el área 1 es en el medio. Entonces, como es 1.5, allí quedó ubicada 1.5. Es como si nos imagináramos el cuadrado acá y ella quedó ubicada. Aquí nos imagináramos el triángulo y ella queda según la distancia. Recordando que ella parte siempre de la punta de la figura. En estos 1 que está aquí, de esta línea punteada, vean que el 3, la primera distancia termina en 3. Allí inicia el 1. Si lo visualizamos en la gráfica, vean que 3 y entonces de aquí es que parte 1 en esta segunda gráfica, ¿sí? Hay un detalle que esto, los 260, nosotros lo debemos calcular a través de la trigonometría, porque dentro del ejercicio me da esa fuerza perdón, esa distancia, la hipotenusa y un ángulo. Pero yo necesito calcular esta distancia horizontal y esta distancia vertical. ¿Por qué? Cuando yo hago momento aquí en A, la distancia vertical me ayuda a hacer momento con respecto a 8. Y la distancia horizontal, cuando yo aplique momento total, de aquí, del punto A hasta esta fuerza, ella va a sumar. Por eso es que yo debo calcularla, donde yo extraigo, hago el zoom de ese triángulo y simplemente hago la correspondiente. En este caso el y, perdón, sí, bueno, el x, en este caso es el cateto adyacente, sería por el coseno, la hipotenusa por el coseno, dándome 2.6. Y en el caso de la distancia o la altura y, me está dando por el opuesto, que siempre va a ser por el seno. Todo esto, si este ángulo está aquí, el adyacente es el coseno y es el opuesto. Si mi ángulo está aquí, esto es aparte, hay casos distintos que el ángulo está con respecto a la vertical, el adyacente es de este lado, quiere decir que la vertical va por el coseno, se invertiría, ¿sí? Ya una vez calculado esa distancia, nosotros simplemente las plasmamos y, digamos, hacemos ese barrido, esa limpieza y colocamos los que nos interesan, las distancias horizontales, las distancias
las alturas, mis fuerzas puntuales ubicadas según las distancias, ya las cargas puntuales convertidas en este sentido. Vamos a iniciar nuestras sumatorias de fuerza, que es lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Dándole paso a la resolución del problema, donde vamos a hacer las sumatorias de fuerzas tanto en X, en Y el momento, para ir practicando, en donde tenemos una fuerza en X solamente hacia la izquierda, que es negativo. Ella queda negativo, ¿sí? Y si se le invierte el 8 newton es hacia a la izquierda, se le coloca el sentido pues a la flecha. En el caso de FY tenemos igual una positiva 12 newton, negativa 3 newton, negativa 3.75. ¿Sí? Haciendo nuestra sumatoria nos da un negativo, menos 5.25. Pero hacemos lo propio. Colocamos hacia abajo, colocamos esta flechita que está por aquí y la colocamos a positivo. Para el momento agarramos nuestra fuerza 12 por su distancia 1.5, tal cual lo podemos visualizar aquí, 12 por 1.5. Luego se le deja el signo positivo porque es antihorario, ¿sí? Luego está el sentido horario aquí, es negativo y es 3 por la distancia desde A hasta la fuerza. Sería 1 más 3, 4. ¿Sí? Como se puede apreciar acá. ¿Sí? De los menos 3 por el sentido negativo del momento y por los 4 metros. Después sigue la fuerza que sigue siendo hacia abajo porque es un momento negativo. Hace girar hacia abajo los 3.75, ¿no? Igual que 3. Pero aquí se suma 6, 2.6 más 1.67, dándome los 10.27. Luego está la fuerza de 8 por 1.5 y ella es positiva porque hace girar la antihorario, ¿sí? Empuja hacia allá. Entonces sería 1.5 distancia vertical por su fuerza horizontal, dándome un momento de menos 44.51, o sea, quiere decir que es negativo. Se pone el sentido, el número positivo y se coloca el sentido o el signo del momento que es horario, que es negativo, ¿sí? Aquí falta el neutro. Luego, carpintería, sumatoria de fuerzas en X para hallar la resultante y la sumatoria de fuerzas en Y, o sea, 8 va aquí y 5.25 aquí. Sí, se puede colocar negativo, como están aquí, igual me va a dar 91.6 porque el cuadrado absorbe ese negativo y le sacamos la raíz. Para su dirección sabemos que debemos agarrar uno de los catetos, en este caso FY 5.25 entre 8, ¿sí? Dándome un ángulo de 33.751. Por aquí se coloca digamos, la conversión, ¿sí? Cualquier cosa nosotros debemos ir ya trabajando en orden y se deja o se realiza una tercera gráfica colocando los sentidos de la fuerza, o sea, quiere decir que va hacia abajo, 3.75, hacia la izquierda, el eje X, hacia el eje negativo y el momento en el sentido que él gira con su respectivo valor, ¿sí? Esperando que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva entrega.